Bienvenidos. La Universidad de Jalapa y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Sala Regional Jalapa y de la Escuela Judicial, les dan la más cordial bienvenida a la conferencia magistral Redimensionamiento de las nulidades electorales. Les informo que esta actividad está siendo transmitida en vivo a través del canal de YouTube del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la Sala Regional Jalapa. Asimismo, es difundida en las cuentas institucionales y redes sociales X y Facebook. Para dar inicio, me complace saludar y presentar a las personalidades que integran este presidium. Nos distingue con su presencia la doctora Estela García Herrera, vicerrectora académica de la Universidad de Jalapa. Asimismo, contamos con la distinguida presencia de la doctora Eva Barrientos Cepeda, magistrada presidenta de la Sala Regional Jalapa. Me complace saludar a la maestra Roselia Bustillos Marín, secretaria de Estudio y Cuento de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De cuenta. Es un honor también presentar en esta ocasión a la doctora Tania Celina Vázquez Muñoz, presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz. Saludo con mucho gusto al doctor Felipe de la Mata Pizaña, magistrado integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, me permito saludar a los magistrados de la Sala Regional Jalapa, doctor Enrique Figueroa Ávila y José Antonio Troncoso Ávila, presentes en este auditorio. Asimismo, saludo a la Contralora Delia González Cobos, a la diputada Citlali Medellín, así como a las consejeras, consejeros, magistraturas del Tribunal Electoral de Veracruz, a las vocalías ejecutivas, así como a las distinguidas autoridades de gobierno del Estado, a los dirigentes y representantes de los partidos políticos que hoy nos acompañan en este auditorio. También les doy un cordial saludo al profesorado y alumnado de la Universidad de Jalapa, a mis compañeras y compañeros de la Sala Superior, de la Escuela Judicial Electoral y de la Sala Regional Jalapa, y también a las personas que nos siguen de manera virtual a través de la transmisión en vivo de esta conferencia magistral. En este momento vamos a escuchar a la doctora Eva Barrientos Cepeda, magistrada presidenta de la Sala Regional Jalapa. Magistrada, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, licenciada Cintia. Muy buenos días a todas las personas que se encuentran en este recinto, así como a todas las que nos siguen a través de las redes sociales. En primer lugar, quiero darle las gracias por la anfitrionía a la doctora Estela García Herrera, vicerrectora académica de la Universidad de Jalapa. Muchas gracias por siempre abrirnos las puertas. Somos también docentes de aquí, pero pues siempre esta gratitud por siempre recibirnos de esta manera. Muchísimas gracias. Y bueno, también desde luego a quien quiero darle las gracias infinitas es al doctor Felipe de la Mata Pizaña. De verdad, muchísimas gracias. En Sala Jalapa lo queremos y admiramos mucho, de verdad, y para nosotros es importante escucharlo en este evento y sobre todo con el tema, acompañado de la maestra Roselia Bustillo Marín, quien también me distingue con su amistad desde hace ya muchos años. Y bueno, ella también es experta en el tema que nos va a dar. Muchas gracias también por acompañarnos. También saludo a mi amiga Tania Celina Vázquez Muñoz. Y bueno, también saludo en el público. Gracias por acompañarnos a este evento. A mi amiga la diputada Citlali, a mi amiga la maestra Delia Cobos, Contralora, a mis compañeros de pleno. Gracias por el apoyo para este evento, querido Enrique Figueroa, querido Toño Troncoso, a mi amiga Claudia Díaz, muchas gracias por venir, a mi amigo también, el magistrado en funciones Huesca, también está mi sobrino Rafa Alarcón, mi amiga Sandra Soto, mi amiga Liz Ribón, magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, en fin, también veo a Poncho Herrera de la Escuela Judicial Electoral, bueno, varios de la Escuela Judicial Electoral. Agradezco también la presencia de Comunicación Social de Sala Superior para cubrir este evento, a todo el personal de Sala Jalapa, alumnos, como ya decían, de esta
de esta universidad. Y bueno, pues les decía, para nosotros es muy importante este evento, esta conferencia, sobre todo porque también saludo de veras a mi amigo César Wong, que nos hace favor de acompañarnos en este evento. Muchísimas gracias. Y bueno, les decía que para nosotros es muy importante esta primera conferencia, después, por lo menos organizada por la Sala Jalapa, una vez ya iniciado el proceso electoral. Como ustedes ya saben, el proceso electoral inició el 7, apenas el día de ayer, y bueno, es importante el tema que nos traen el día de hoy nuestros conferencistas, que es redimensionamiento de las nulidades electorales. Como sabemos, ahorita tenemos un proceso pues atípico, en las que cambiaron las reglas, en las que hubo un proceso de elección interna, en donde hay nuevas reglas, nuevos lineamientos ya emitidos por el INE. Entonces, bueno, todo esto que se está llevando a cabo, que estamos viendo ahorita, seguramente va a tener pues un pronunciamiento, van a tener también cosas que vengan para solicitar, en su caso, nulidades de elección. Entonces, lo que hoy nos van a platicar es de suma importancia para toda la sociedad, porque bueno, finalmente sabemos que la finalidad del Tribunal Electoral y de todas las autoridades electorales es llevar a buen fin las elecciones, llevar a una transición pacífica del poder. Entonces, pues necesitamos saber todo esto. Agradezco mucho, sobre todo a las personas, al alumnado, que sepa la trascendencia justamente de lo que hace el Tribunal Electoral para calificar elecciones. Entonces, sin más, porque lo que nos interesa es escuchar a nuestros ponentes. Todos lo conocemos, es muy conocido el doctor Felipe de la Mata Pizaña, pero una breve síntesis curricular. Él es abogado por la Escuela Libre de Derecho, con mención especial. Cuenta con la maestría en Derecho por la Universidad Iberoamericana, el doctorado en Derecho por la Universidad Panamericana, en la que obtuvo mención honorífica, y el doctorado en Derecho y Libertades constitucionalmente reconocidas en la Universidad de Castilla-La Mancha, en la que obtuvo mención cum laude. A propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Senado de la República lo eligió magistrado electoral de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por un periodo de 9 años. Su gestión inició el 4 de noviembre de 2016. Adelante, será un gusto y un honor escucharlo, magistrado Felipe. Aquí ya está. Muchísimas gracias. Antes que otra cosa, quiero agradecer a nuestra anfitriona, la Universidad de Jalapa, aquí representada por la doctora Estela García Herrera. Señora vicerrectora, muchas gracias por su anfitrionía. Por supuesto, a mis amigos y muy admirados magistrados de la Sala Regional Jalapa, siempre les digo que son una gran sala, porque lo son. La verdad es que les agradezco además su amistad, y particularmente a ti, querida Eva, de verdad también tus compañeros, pero bueno, estás aquí a mi lado y te agradezco muchísimo esta invitación a la Sala Regional Jalapa. Por supuesto, también quiero agradecer a mi querida amiga Tania su presencia. De verdad, muchas gracias, querida Tania. Ya son muchos años de estar en estas lides, ¿no? De verdad que es un gran gusto compartir contigo esta mesa, ¿no? Otra vez en tu tierra, de verdad es maravilloso, ¿no? Y por supuesto a mi querida amiga Roselia, que se encuentra aquí presente, y nos vamos a echar una a la limón. Es decir, vamos a hablar un poco en torno a un tema. A ver, yo creo de creencia, que va a haber una gran reforma electoral. Es decir, ya no hubo una gran reforma electoral este año, o sí, pero no surtió efectos. Creo que va a haber una gran reforma electoral. ¿Qué esperaría yo de una gran reforma electoral? Pues que se replantee todo. A ver, en este país han habido al menos 2 grandes reformas electorales, la de 1977 y la de 1996. Esto me hace pensar qué condiciones tuvieron estas 2 grandes reformas para ser justo grandes, importantes. A ver, la primera cuestión es, se hicieron en la primera mitad del sexenio. Es decir, si algo nos demuestra la experiencia, es que una gran reforma electoral tiene que pensarse en la primera mitad del sexenio. No es un buen momento el final de un sexenio para hacerla. Bueno, segundo,
que se trata de generar los más amplios consensos posibles. Y tercero, y aquí está el tema que quiero poner sobre la mesa, que se tienen que poner en duda los paradigmas tradicionales. Así sucedió, por ejemplo, en 1977, cuando se crean, por ejemplo, simplemente se crean los diputados de representación proporcional, que en ese momento eran un cambio de paradigma enorme. Así pasó también en el 77, cuando después de 100 años de no existir justicia electoral, se crea algo imperfecto, pero un medio de impugnación para crear por primera vez, después de más de 100 años de que no existía otra vía, un medio de impugnación en materia electoral. 1996 es de verdad el cambio del paradigma que en realidad ha sido el actual, ¿no? Es decir, control de constitucionalidad por parte de una autoridad judicial, es decir, que forma parte del Poder Judicial, establecimiento de reglas especiales en torno al financiamiento. Por cierto, en ese momento se pensaba que tenía que ser muy generoso para que las elecciones fueran equitativas, ¿no? Y después han habido otras reformas, pero les soy sincero, ningunas tan trascendentales. La pregunta que nos tendremos que hacer entonces es si va a haber o no una gran reforma electoral el año que viene o cuando tarde en 2026. Y yo tengo la esperanza que sí, porque el sistema sí necesita una buena chaineadita. Es decir, de lo que vemos, encontramos que hay una serie de inconsistencias que ya no pueden permanecer. Se necesita una nueva ley adjetiva, se necesita replantear paradigmas en torno a la votación. O sea, por ejemplo, creo que ya es momento, o sea, en real, que haya voto electrónico, pero voto electrónico no solo en casilla electrónica, voto por internet, para los mexicanos de México, así de claro, y que también se replanteen el tema de que todo el mundo vote el mismo día, ¿no? ¿Por qué? También podría hacerse voto adelantado. Hay muchos países del mundo donde existe el sistema de voto adelantado. Es decir, romper los paradigmas históricos frente a un sistema que ha ido avanzando. No cegarnos bajo el principio de que nada puede cambiar y de que todo está bien, porque de verdad el sistema en sí necesita una chaineadita. Por ejemplo, en temas de las salas regionales, a ver, estarán de acuerdo conmigo, quizá mis compañeros magistrados aquí presentes, que la circunscripción no debe ser ya la base por la cual se establezca la jurisdicción de la sala. La circunscripción electoral tenía lógica de ser pues en los años 80 y 90, ¿no? Cuando prácticamente las salas regionales lo único que hacían era pues ver los resultados de la circunscripción y ver el tema de RP y de mayoría relativa de la circunscripción. Pero ahora, para llevar el acceso a la justicia, me parece que tiene que haber circuitos judiciales electorales, determinados seguramente por la Comisión de Administración o por la Sala Superior. Y se tiene que replantear la existencia real de una verdadera carrera judicial electoral. Yo lo he dicho muchas veces y lo voy a volver a decir porque afortunadamente yo lo puedo decir, entre otras cosas porque digamos que yo estoy en la parte final de mi nombramiento, así que lo puedo decir. Los magistrados regionales tienen que integrarse a la carrera judicial electoral, y brincar de ahí a la carrera judicial en general. Es decir, que cuando terminen sean magistrados federales. Tiene que ser, si es que queremos independencia y autonomía de las magistraturas electorales. No voy a decir más. Podríamos poner muchos casos donde, porque la gente tiene que seguir trabajando, porque se tiene que mantener, y donde pueden tener circunstancias en las cuales obtengan trabajos de naturaleza local o nombramientos no prohibidos por la ley, por supuesto, pero que tampoco son razonables. Lo razonable es que se hagan magistrados federales. Es lo razonable. Que hagan un examen, ¿por qué no? Pero sobre todo en las magistraturas regionales. Ese es un tema fundamental. Bueno, es decir, rompamos los paradigmas. Bueno, hoy vengo a tratarles un tema técnico, totalmente técnico, pero que me parece que es importante respecto de los paradigmas. A ver, ¿cómo funciona el sistema actual de nulidades electorales? Hay unas listas, ¿no?
¿Cómo se anula el voto? Hay una lista de causales de nulidad del voto. ¿Cómo se anula una casilla? Causales de nulidad de la casilla. ¿Cómo se anula una elección? Causales de nulidad de la elección. Pues, a ver, ¿y no será ya momento que nos preguntamos si esto es razonable? A ver, vamos a poner la primera, no sé quién, o si me dan el... Ándele, mire. Vamos a repensar el acto jurídico electoral y sus nulidades. Me parece que, igual que pasa con el acto jurídico administrativo y con el acto jurídico civil, tiene que abandonarse este sistema absurdo donde lo que se encuentra son una lista de causales de nulidad del acto electoral. A ver, ¿se imaginan ustedes que el sistema o la sistemática de las nulidades civiles fuera una lista de causales de nulidad de un contrato? Es ridículo, ¿no? Bueno, en la práctica ya no funciona, ya no da. En los 80s era buena idea, pero hemos llegado a este año y la verdad es que en la judicatura electoral la lista no sirve, incluso estorba. Bueno, entonces, a ver, voy a proponer una teoría general del acto judicial electoral. No estoy diciendo que esta sea la teoría correcta, no, esta es una teoría, ¿de acuerdo?, que puede utilizarse en su caso de alguna manera para generar normas específicas en torno al acto electoral y ojalá para una reforma electoral, pues cuando tarde en 2026, cuando tarde, pero ojalá sea en 2025. Ahora, vamos entonces a preguntarnos cómo entender el acto jurídico electoral, resolver si debe regularse su eficacia y finalmente una crítica en torno a la regulación actual de las nulidades electorales. Apretamos otra vez el botoncito, seguimos adelante, muy bien, venga, otra vez, ándele, ¿no? Mire, tengo mala vista, entonces lo bueno es que tengo aquí el cuadernito. Bueno, a ver, la primera cuestión es que me parece que hay dos tipos de acto electoral, de naturaleza electoral. Hay actos que son administrativos electorales, que normalmente son los que son expedidos por la autoridad electoral como el INE o los soples, ¿no? Es decir, el acto administrativo electoral, pues es un acto unilateral, efectivamente, de la autoridad electoral que produce efectos dentro del derecho electoral. Ahora, este acto, pues es un acto de derecho público, ¿de acuerdo? Y se le aplican de alguna manera, de manera análoga a las estadísticas. Voy a colgar esta presentación en Twitter y en Facebook, en mis redes, para que le echen un ojo, ¿de acuerdo? Aquí propongo ciertas características, pero que se encuentran basadas, sobre todo, vamos a decirlo, en las nulidades del acto administrativo. El acto administrativo electoral no es tanto problema, eso es la verdad, ¿no? A ver, pero sigamos. Vean ustedes cómo, pues justo, de alguna manera no es tanto problema porque es la administración electoral, pues la obligada a la emisión del acto electoral. Y justamente los efectos específicos del acto electoral de este tipo, pues como se los pongo, son constitutivos, declarativos, sancionatorios y hasta reglamentarios. Es decir, administración. Si ustedes se dan cuenta, esto es muy semejante pues a la administración en general, acto administrativo, ¿de acuerdo? Bueno, la siguiente, por favor. Ahora, y justamente aquí seguimos estudiando este acto administrativo electoral, ¿de acuerdo? El objeto del acto, pues, es hacer cumplir las normas del derecho electoral, incluso la organización de las elecciones, por ejemplo, dónde van a estar las casillas, quiénes van a capacitar, nombramientos, reglamentos en torno a esta cuestión, reglamento de elecciones, y todo lo que hace a la administración del acto electoral. Y como les decía hace un momento, ¿no?, es ineficaz el acto administrativo electoral en la misma medida que el acto administrativo en general lo es. Es decir, ausencia de elementos que la propia ley administrativa normalmente se consideran necesarios. Aquí los pongo: falta de competencia, carecer de forma, no hay fundamentación o motivación, que no sea libre, que exista violencia, error, dolo. En general, es que es muy evidente, me parece, ¿no? Bien. Y
E incluso podría haber, como pasa en el acto administrativo, pues la posibilidad de que existan actos nulos y actos anulables. Es decir, anulables en tanto, pues puedan ser subsanables, ¿no? Carece de la fundamentación y motivación adecuada, pero se puede subsanar. Bueno, pues ya veremos si es esto posible. Bueno, ok. Ahora, si ustedes se dan cuenta, esto no es muy difícil de entender, pero aquí viene el acto que me parece, vamos a apretar otra vez el botoncito. Así es, miren. Ahora vamos a hablar, y este es lo que quiero hacer notar, de que hay otro tipo de acto electoral. Uno es el acto de administración emitido por la autoridad electoral y otro es el acto electoral en sí mismo. Me parece, he reflexionado en torno al tema, tengo más de 25 años, pero bueno, 25 años trabajando en el tribunal y les puedo decir que he echado algunas reflexiones. Y justamente me parece que el acto jurídico, digamos, electoral puede ser de dos clases, administrativo electoral y aquí viene el otro. El acto electoral en sentido estricto, lo podríamos llamar así. Ahora, este es un acto complejo. Como lo veo, se trata de un acto complejo, donde la ciudadanía elige de manera libre y constitucional a la ciudad, justamente a quienes los gobiernan. ¿De acuerdo? Y aquí es justamente cómo encontramos ciertos elementos importantes del acto. La voluntad y sus efectos. Voluntad de la ciudadanía. Fíjense ustedes la diferencia respecto del acto administrativo electoral. El acto administrativo es un acto de autoridad. Este se trata de un acto de la ciudadanía. Ahora, fíjense cómo pareciera que aquí hay varios. Estamos pensando justamente en el acto de la votación, desde el momento en el cual el ciudadano emite su voto y hasta la declaración de validez de la elección correspondiente. Fíjense cómo hay ciertos elementos que son claramente identificables en el acto electoral en estricto sentido. Primero, la autonomía de la voluntad, por supuesto. Los ciudadanos tienen que votar, ¿de acuerdo? Pues de manera libre, de manera autónoma. Es que, ojo, fíjense cómo poniendo características generales de la voluntad del electorado, ya no es necesario tener causales larguísimas, sino que es simplemente poner ciertos requisitos. Bueno, que el acto no sea ilícito, que sea posible, que sea constitucional, como principios generales, ¿no? Y en todo caso, que la licitud sea mayor, ¿de acuerdo? Y eso también tendrá que analizarse judicialmente, ¿no? Y en ese contexto, el principio que históricamente le ha aplicado este tipo de actos y que por supuesto tendrá, a mi juicio, que seguir aplicándose es el principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados. Que en materia electoral, bueno, esto es un tema muy interesante a mi juicio. A ver, hay veces que tenemos nulidades de elección donde efectivamente se nota que hay determinadas cuestiones que parece que anulan una elección, es decir, hay un ilícito. Pero, por ejemplo, la diferencia entre primero y segundo lugar es de 30 puntos, como pasó en una elección de gobernador de hace como 15 años, que me acuerdo perfecto el alegato. Es que pasaron tales cosas, pero son 30 puntos. Entonces, la pregunta es, ¿qué tanto puede esto? O sea, es decir, la existencia de irregularidades que no son determinantes para el resultado, ¿qué tanto en sí mismas pueden llevar a la nulidad? Ese es el tema, ¿no? A ver, la siguiente. Y de eso, justo, se trata el principio de conservación de los actos válidamente celebrados. Es decir, que tiene que preferirse la validez del acto. Si tienes dos interpretaciones, una que te lleva a la validez y otra que te lleva a la nulidad, y las dos son racionalmente correctas, tienes que preferir la de la validez. Yo, por ejemplo, en los 9 años que tengo de magistrado electoral, que van a ser más de 9, pero bueno, 9 años que tengo de magistrado electoral, solo una vez he votado por la nulidad de una elección.
O sea, no significa que esté cerrado a las nulidades. Significa que a mí me educaron, porque así pasa en esto, en el principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, que, por cierto, es una jurisprudencia, es toda una historia en torno a este principio. El principio se originó en una sentencia alemana que después fue retomada por el Constitucional español, después el TRIFE lo tradujo, digamos, al derecho mexicano, y después el Tribunal Electoral la asumió. Es decir, la historia de este principio, pues es un principio pues, de derecho internacional. Ahora, esto hace que nosotros tenemos que estudiar si determinada cuestión, digamos, determinado hecho que puede ser ilícito, es o no lo suficientemente grave para en su caso anular la elección. Y se han creado técnicas que pueden establecerse también en una teoría general del acto electoral y sus ineficacias. Es decir, por ejemplo, vía cuantitativa y vía cualitativa. Yo me acuerdo, cuando yo era secretario, yo tuve la suerte, hoy día lo reconozco, fue una gran suerte, de ser secretario de Estudio y Cuenta 13 años. No he contado las sentencias que escribí, pero fueron muchas. Y ahora y si a eso le sumo, fui un año auxiliar, o sea, fue 14 años, digamos, secretario, y después fui 2 años secretario general de acuerdos. Entonces, he sido 16 años secretario, ¿de acuerdo? Y les soy sincero, la formación es espectacular. Ahora, arrastrar el lápiz, me acuerdo perfecto cuando llegaban los expedientes y empezabas a sumar las casillas. No es algo que me imagino, vamos a decirlo, es algo horrible para los secretarios, pero no, sobre todo antes cuando no había todo lo que hay ahora, Excel, exacto, ¿no? Pero entonces, me acuerdo, a ver, llegaba la impugnación y decías, vamos a ver, casillas, casilla tal, resultado tal, no sé qué, tenías el resultado final, descontabas y decías, no es determinante. Uf, ¿no? Así, lo veías pasar. Ahora, por el otro lado, la vía cualitativa, que este es un tema un poco subjetivo, que tiene que ver con la gravedad del principio constitucional violado y la manera en la cual esto es o no es grave. Y esto sí es subjetivo. Hace poco recordaba 2006, porque tuve la suerte también de estar en el tribunal en 2006. Una gran suerte, fue muy formativo. A ver, muchas veces se ha criticado el dictamen de 2006 porque dicen, con el mismo dictamen se pudo haber anulado. A ver, no estaban diciendo los magistrados de la época que no hubieran irregularidades. Sí hubo irregularidades, estaban constatadas y probadas. La pregunta era si eran o no determinantes, es decir, si esto era o no violatorio al principio, es decir, a la licitud del acto, y si esto era suficiente para romper la presunción de validez del acto en términos del principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados. Esto es un tema, ¿ya me va a entender? O sea, tendrá en su caso que dimensionarse este principio, ¿no? Pero bueno, la siguiente, por favor. Ahora, me parece que, les digo, esto es un acto complejo tanto por los sujetos como por sus etapas. Si vemos al acto jurídico electoral de esta manera, ya no solamente como un procedimiento, ¿no?, para obtener un resultado, sino como un acto complejo, pues vemos que interviene, por supuesto, la voluntad de la ciudadanía, pero pues también actividades por parte de las autoridades, como es la declaración de validez correspondiente. Por otro lado, vemos que hay una serie de etapas. A ver, votar, cómputo de la casilla, cómputo municipal, estatal o distrital, y finalmente la declaración de validez de la elección. Y como todos los actos jurídicos, hay un efecto jurídico, ¿no? ¿Y cuál es? Pues la elección de los funcionarios que deberán gobernar en cada uno de los ámbitos de validez correspondiente. Así como decíamos que en el acto administrativo puede ser subsanable, es decir, puede haber actos anulables que sean subsanables, pues me parece que en el derecho electoral, respecto del acto estrictamente electoral, no puede haber subsanación, ¿no? Es decir, una vez decretada la nulidad,
se acabó. ¿Ya me va a entender? Es nulo el acto, ¿no? Se puede decir a instancias superiores, pero no puedes decir, ay, vamos a subsanar. Pues no, eso sí no se puede, ¿no? Bien, ahora, vamos a la siguiente. Como ustedes se dan cuenta, esto nos sirve para darnos también, percibir al menos, que puede teorizarse en torno al acto electoral como se hace en el civil y en el administrativo. Y entonces también se puede teorizar en torno a las ineficacias. Y entonces la pregunta que yo me hago es, ¿por qué no lo hacemos? Es que, de verdad, a ver, uno estudia el Código Civil, estudia la ley administrativa y termina diciendo, ya entendí la teoría del acto. ¿Por qué en electoral hay causales, listas de causales? Es que, de verdad, no lo entiendo. A ver, lo entiendo en los 80s, cuando el tema era que las causas, era súper importante, que la casilla se coloque en tal lugar, ¿no? Que se reciba la votación. Sí, todo eso se sigue y se tiene que checar. Pero, a través de listas, ¿no? Es decir, lo que nos demuestra la realidad es que hay muchísimas más conductas que deben, en su caso, ser enmarcadas, ¿no? Y que quizá lo razonable sería encontrar fórmulas genéricas en torno a la ley. Es decir, abandonar el sistema de listas de causales para crear una teoría general de los actos electorales. La siguiente, por favor. Ahora, y otra vez, ahora vamos a hablar de, vamos a decirlo así, de las nulidades electorales en general, ¿de acuerdo? Es decir, se puede teorizar al acto jurídico electoral. Ahora teoricemos a las nulidades, ¿no? Bueno, a ver, recuerden, nulidad viene del latín nullius, a su vez viene de nihil, que a su vez significa nada. Es decir, la nulidad convierte a la nada en ese acto jurídico. Ahora, fíjense cómo pareciera que al menos hay tres fases o tres actos que pueden estar sujetos de nulidad. El voto, la votación en casilla y finalmente la elección. Voy a referirme más a la de la elección porque ahí es donde hice una clasificación que quizá puede ser de su interés. A ver, la nulidad de la elección pareciera que puede tener al menos tres tipos de causales de nulidad. Uno, causales típicas, legales, concretas. Ahora, una causal típica, legal, genérica, y después una causal jurisdiccional. Aquí entre nos, la mera buena es la última, lo cual significa que la ley no está sirviendo. Es así de claro. Porque, qué buena idea, tenemos una ley con muchas causales de nulidad de la elección, pero no se usa. Y la que se usa es la que no está en la ley, pues es evidente que tiene que ser sujeto de reforma. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, típica, legal, concreta. Bueno, ya saben ustedes, son aquellas que se encuentran específicamente establecidas en la ley. No, por ejemplo, que no se instalen las casillas. No, ahorita lo vamos a ver. Bueno, típica, legal, genérica. Es decir, la que se encuentra establecida en la ley, pero de manera expresa, por supuesto, pero que no se refiere a conductas específicas, ¿no? Sino en general, así como existir temas graves y determinantes. Final, cabe decir, y creo que me faltó en el anterior cuadro, típica constitucional concreta. Es que este es el único país del mundo, yo creo, en que hay causales de nulidad en la Constitución. Nos puso, Eva, yo no sé tu experiencia, pero la mía fue, se los voy a decir. Para mí, cuando en 2014 ponen las causales de nulidad en la Constitución, me empezaron a surgir todas las dudas. La primera es, ¿tienen una entidad superior al resto de las causales? Segunda, pues es que están en la Constitución. Entonces pareciera que se dan los supuestos, se anula automáticamente. Pero en la práctica nos empezamos a dar cuenta que no era razonable anular automáticamente con el cumplimiento de las causales, porque así sucede. Me acuerdo perfecto, no sé si, creo que sí está un poquito más adelante, pero hubo un caso de la elección de Peribán, por ejemplo,
ahorita voy a decir cuáles son la causal típica constitucional concreta, pero es rebase de tope de, por ejemplo, de gastos de campaña, en más del 5%. Y después dice, y si la diferencia entre primero y segundo lugar es menor al 5%, se tiene que anular porque se considerará determinante. Bueno, y me acuerdo bien de este caso de Peribán, que lo sesionó la Sala Toluca, en el cual efectivamente había un rebase de topes de campaña, porque el tope de gastos de campaña municipal era mínimo, creo que eran 20,000 pesos, de verdad. Entonces habían pasado 5,000 pesos, y como la diferencia entre primero y segundo lugar era menor al 5%, si aplicáramos de manera así, directa, sin pensar, formalista, la causal constitucional, llevaría a la nulidad de la elección. Pero ya sé, ahorita que les pongo el caso, a ver, ¿y en qué se gastaron los benditos 5,000 pesos? En un equipo de campaña, o sea, yo no sé qué puedes, de sonido, exacto. Un equipo de sonido que pusieron en un meeting, pues para hablarle a la gente. O sea, vas a anular un... ¿Para qué sirven? Mejor, de verdad, pareciera que la racionalidad nos lleva hacia un sistema de ineficacia genérica regulada. Las causales legales o constitucionales típicas no son suficientes, porque la redacción siempre hace que sea difícil de actualizar, ¿no? Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, y aquí siguen siendo las características
que se encuentran en la Constitución y en la ley en torno a los necesarios y que pueden ser teorizadas, ¿no? Que los actos sean graves, dolosos, etcétera, ¿no? La siguiente, por favor, y ahora sí, la verdadera, la nulidad real, que es la hijita de la causal de nulidad abstracta. Ya se murió la mamá, según esto. A ver, exacto. El magistrado Castillo hace no mucho, tuve la suerte de oírlo, y en una conferencia lo dijo, así que lo puedo decir yo también públicamente, dijo, hicieron muy bien los magistrados, ¿no? Ya que en la Constitución se decía que ya no podía, o entendíase así, que no había causal de nulidad abstracta, bueno, digamos así, la resucitaron en la causal de nulidad por principios. ¿Pero por qué? Primero, porque había que hacerlo. Es que era así de claro. Los casos te llevan a que es esto o nada. Y del otro lado, es decir, los justiciables la solicitan. Ahora, fíjense los principios que pueden romperse de manera genérica y después se analizan digamos, la manera en la cual se actualiza. Certeza, independencia, imparcialidad, objetividad, de manera general. Elecciones libres, auténticas, periódicas. Voto universal, libre, secreto, directo, personal, intransferible. Equidad en la contienda, profesionalismo, bla, bla. Fíjense cómo es mucho más fácil tener una causal de nulidad por violación a los principios que están en la Constitución que una lista de conductas. Es que la lista de conductas no sirve. Creo que desde el año 94, de verdad, bueno, no, caso Hombres de Negro de Torreón, fue la última vez que se anuló una elección con base en una causal que se encuentra en la propia ley. Bueno, la siguiente, por favor. Y le damos de nuevo. Bueno, ahora, se tienen entonces que teorizar el principio, como les decía, la determinancia de las causales, y de la ineficacia, partiendo del principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, la determinancia cuantitativa y cualitativa. También los criterios, aquí pongo algunas jurisprudencias que sin duda me parecen interesantes para una teorización en torno a cuáles deben ser las características para efectos de la determinancia, ¿no? Y después, la gravedad. También ya hay jurisprudencia en torno a la gravedad. En pocas palabras, la teorización es posible hacerla con base en la propia jurisprudencia del tribunal, que es la que se está aplicando, ¿no? Y después, justo, la siguiente otra vez, respecto a los principios constitucionales y legales, no se pueden beneficiar del propio dolo, ¿no? Evidenciar que la nulidad en casilla no necesariamente llevará a la nulidad de la elección y que la determinancia no en casilla no afecta a la elección, porque eso también ha sido un tema de la jurisprudencia, temas de definitividad y preclusión que se encuentran en la jurisprudencia pero no en la ley. La siguiente, por favor. Bueno, yo aquí voy a terminar, pero quiero cerrar diciéndoles algo que es súper importante y que quiero resaltar. A ver, una adecuada reforma electoral tiene que ser, como dije, tomando en cuenta muchos factores, a principio del sexenio, por consenso, pero yo diría más, tomando en cuenta de los que administran la justicia electoral. ¿Por qué? Porque algo tenemos que opinar, sobre todo cuando tenemos muchos años haciendo esto. Me acordaba yo de esta nueva ley adjetiva que sacaron hace unos meses. Yo decía, un poco en broma, un poco en serio, que no todo lo tonto era inconstitucional, y que yo en esa ley veía muchas tonterías y también cosas inconstitucionales. ¿Por qué? Porque no la redactaron jueces, la redactaron justiciables, la redactaron litigantes. Es como si yo mañana saco una ley de cardiólogos. Justo estoy sacando una cita con el cardiólogo, no es que esté enfermo, sino que me estoy checando, ¿no? Bueno, y entonces llego y digo, a ver, llevo años viendo al cardiólogo, me hago estudios que él me ordena, se los llevo, soy, vamos a decirlo, partícipe de la medicina cardiológica. Yo voy a sacar una ley de cardiólogos. Soy experto en cardiología, ¿por qué? Pues porque soy enfermo cardiológico o al menos paciente cardiológico, es decir, formo parte del sistema de cardiología del país. ¿Verdad que no? Bueno, la ley adjetiva electoral
solo es aplicada por los jueces electorales. La verdad es que la opinión de los jueces electorales puede ser súper importante. La magistratura electoral local, regional y finalmente la Sala Superior algo tiene que decir. Ahí está la jurisprudencia, solo se tiene que retomar en muchísimos temas, pero en otro de los temas que hay que tomar es temas técnicos como el que estoy poniendo sobre la mesa. Es que, de verdad, al final del día, las nulidades electorales se están resumiendo en la causal de nulidad por principios constitucionales. ¿Qué significa? Que la regulación está mal, así de claro. Ojalá se replantee y se rompan los paradigmas. Yo hasta aquí lo dejaría y le daría el uso de la voz a mi querida amiga Roselia, amiga, compañera, etcétera, Roselia Bustillo. Muchas gracias. Muchas gracias. La maestra Roselia Bustillo tiene una síntesis, sí, y eso que es síntesis muy amplia. Como ella me autorizó, voy a leer solo algunas partes, pero es importante destacar que es zapoteca de Juchitán, Oaxaca, actualmente secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y fue profesora investigadora en la Escuela Judicial Electoral. Y bueno, quiero decirles que tiene 11 libros publicados sobre derecho electoral, constitucional, derechos humanos, pueblos indígenas y mujeres. De igual forma, tiene más de 30 artículos académicos publicados en revistas y en libros, y como ustedes saben, es un hecho público y notorio que es una candidata a la Sala Regional Jalapa, que esperemos pronto nombren en el Senado. Entonces, pues tienes el uso de la voz, querida amiga. Gracias. Pues buena tarde a todas, a todos, a todes, por este día, por recibirnos en esta casa de estudios en la Universidad de Jalapa, y pues agradezco aquí a la vicerrectora, a la doctora Estela García, por su recibimiento, y también a los magistrados y a la magistrada de la Sala Regional Jalapa, a mi amiga la doctora Eva Barrientos, al magistrado Troncoso también que está aquí enfrente, y a los integrantes del Tribunal Electoral de Veracruz, a mi amiga también la presidenta Tania Celina Vázquez, y a mi amiga también Claudia Díaz Tablada también, y al magistrado en funciones también. Y bueno, y a todas y a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Yo voy a continuar un poco con ya los planteamientos del magistrado Felipe de la Mata. Yo lo que voy a hacer es, al final voy a presentar algunos casos a partir de la nulidad de votos, la nulidad de casillas y la nulidad de elección. Es decir, como presentar un poco qué es lo que ha sucedido en esa lista, podríamos decir la lista que menciona de causales, considerando algunos casos relevantes en donde se han anulado, por ejemplo, votos, se han anulado casillas y se han anulado elecciones recientemente o en las últimas elecciones. Entonces, si nos vamos a la siguiente, por favor. Ahí espero que puedan ver, está un poquito pequeña la boleta que pusimos ahí, pero este es un ejemplo de la nulidad de votos. Es decir, en el caso de estas dos boletas que están ahí, se dieron en un incidente de calificación de votos en los juicios de inconformidad del año de 2012. Acuérdense que cuando estás en las casillas y los que están contando los votos y no te pones de acuerdo si la votación o no está bien reflejada la intención del electorado de quien votó, entonces se reservan los votos y la reserva de votos entonces se resuelven en incidentes de los juicios que vienen presentados por quienes impugnan la elección e impugnan también las boletas para que ya en sede jurisdiccional se resuelva, ¿no?, cuál fue la intención del votante. Y en este caso, en la primera que ustedes ven arriba, hay dos taches, uno en el emblema del PRI y otro hay como una marquita en el PAN, ¿no? Y entonces aquí la intención o lo que buscaba el demandante, pues era pues que se calificara la validez del voto, o que se anulara la validez del voto. ¿Cuál fue la resolución que dio aquí la Sala Superior? Considerando una tesis que es del año de 2008, la validez del sufragio, que la verdad es que no se desvirtúa en la boleta electoral,
porque aquí lo importante es saber la intención del electorado, y esa es la causal que viene, ¿no?, respecto a la nulidad de un voto o no, también, y esta es parte de la jurisprudencia. Y la interpretación que da aquí la Sala Superior es que efectivamente la intención en esa boleta del votante es que está en el emblema del PRI, y la marca que está del lado del PAN es porque pues no se trata de líneas cruzadas, no se trata de una intención que se vea de una manera voluntaria, sino que se trata de una mancha de una tinta, ¿no?, que puede tener origen por las tintas que se utilizan en la misma votación, ¿no?, y que por tanto ese voto era válido. Es decir, también existen estos tipos de incidentes para conocer cuál fue la intención del votante. Y en la siguiente boleta que tenemos en la parte de abajo, hay dos taches, uno que está en el PRI y otro en el Nueva Alianza. Ellos dos no iban en coalición en esta elección, estos dos partidos. Y entonces, al no ir en coalición, pues efectivamente la Sala Superior ve que si están tachados dos emblemas que no van en coalición, pues efectivamente se declaró la nulidad del voto. A ver, en este caso, respecto de las causales de nulidad que se mencionan, pues es importante considerar siempre la intención del votante y la interpretación que se le da a las boletas en el momento de la elección. Ahora, pero si nos vamos a las otras causales, respecto a la nulidad de casillas y respecto a la nulidad de elecciones, vamos a ver que esa teoría general del acto jurídico, pues se aplica de mejor forma, o pareciera que a partir de ahí, de la nulidad en casillas y de la nulidad por cuestiones constitucionales, pues sería mejor tener pues todo una teoría general del acto a tener las listas, ¿no? Si nos vamos a la siguiente, por favor. Y esta es una de los casos que se dieron el año pasado, en el 2021, bueno, ya casi 2 años, y me parece que es una de las nulidades de casillas que se dieron más interesantes, y además que no había precedentes en ese tipo de nulidad, en el que se aplicó una jurisprudencia del 2002 que se señaló que se integró la mesa de casilla, ¿no?, por no personas designadas ni pertenecientes a la sección electoral. ¿Esto qué quiere decir? Y no solamente se dio en el estado, en la Ciudad de México, sino también se dio en Baja California y en Nuevo León, en otros 2 casos en donde lo que sucedió fue que quienes integraron y quienes recibieron la votación en estos distritos fueron personas que no pertenecían a la sección electoral. Y al no pertenecer a la sección electoral, fíjense, esa es una lista de las causales que vienen en la ley. Entonces, al ver que estas personas recibían, ¿no?, la votación y no pertenecían, si bien fueron capacitadas por el INE, si bien estaban en la lista nominal, si bien pertenecían a otra sección y sí estaban, podríamos decir, autorizadas para recibir el voto, pero en otra sección, lo que sucedió es que pues ni la ley ni la jurisprudencia estipulaban que tal circunstancia fuera excluyente de la tipificación de la causal de nulidad de la votación. Es decir, no existía que el que una persona recibiera la votación que no fuera de la sección en donde estaba esta casilla, no se anulara la elección. Por tanto, la interpretación que se dio es que, al menos en este caso, pues se anularon 4 casillas, y al anular 4 casillas, pues hubo una recomposición de la votación. Y al haber una recomposición de la votación, pues el que había quedado en primer lugar, ¿no?, subió a primer lugar, y entonces el otro quedó en el segundo, y por tanto, pues se recompuso qué partido ganaba. Este tipo de casos me parece que habría que pensarlo si realmente se puede anular toda la preservación de los actos válidamente celebrados, el derecho al voto de las personas, la fila que hicieron las personas, que la intención del voto porque alguien les recibió el voto que no era de la sección. Digo, si pensamos en los principios constitucionales que rigen la Constitución, si esta era realmente pues esta causal realmente podría anular todos los votos que se emitieron.
Y es ahí, a partir de eso, si este tipo de causales de nulidad realmente sirven o no. Es decir, todos los principios que rigen la elección, porque alguien recibió los votos que no pertenecían a la sección, tendríamos que reflexionar si estudiar las causales de esa manera tan literal, ¿no? Nos lleva a anular elecciones en donde podrían no considerarse la preservación de todos los actos públicos y válidamente celebrados, ¿no? Nos vamos a la siguiente, por favor. Vamos a ver otros dos casos. Me parece que estos dos casos que tienen que ver con, uno, asuntos sobre crimen organizado, y el siguiente que es sobre la nulidad de elecciones por violencia política de género, son dos casos que han surgido a partir de la interpretación de principios constitucionales y que son casos que se han ido adecuando o que se han surgido respecto de lo que es la realidad actual de la sociedad. Y que no había, primero, casos previamente a estos, y que además la lectura de las elecciones pues recientes y de las que vendrán, habría que considerar situaciones, hechos y contextos que se vienen dando en las elecciones y que podrían llevar a la nulidad de elecciones y que no están en esa lista, ¿no? Y que además, pues si bien vienen en los principios constitucionales que rigen la elección, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la gubernatura de Michoacán de 2021, si bien se anularon la votación en 4 municipios, porque existieron y hubo evidencia, se acreditó que hubo actos violentos focalizados que generaron miedo e inhibieron a la autonomía de la votación, por supuesto, la suma de indicios que existieron, que indicó que se quebrantó la libertad del voto. 3, de todos estos 4 municipios que se anuló la elección, fueron al final 46.953 votos los que se anularon, que realmente eso correspondía al 2.71% de la votación estatal. Pero la votación estatal fue de 1.732.630 votos. Por lo tanto, al haber anulado la votación en 4 municipios, de todas maneras no cambiaba la recomposición o no cambiaba el ganador. Sin embargo, a partir de esta sentencia y la sentencia también de la elección de gubernatura de Tamaulipas, sí se ordenó al INE que emitiera protocolos para considerar cómo atender los casos de crimen organizado que puedan venirse en las elecciones. Y el INE ya ha cumplido estas sentencias y ha emitido un protocolo con elementos generales para poder atender este tipo de elecciones. Y este tipo de actos. La siguiente, por favor. Y me parece que este es uno de los casos que, además de que también antes del de violencia política de género, habría que atender también a la nulidad de elecciones por el principio de Iglesias-Tab. Estos hay muchos, ya en una línea jurisprudencial basta respecto a la nulidad de elecciones por este caso. Simplemente aquí retomamos el del año pasado de Tlaquepaque, Jalisco, y tiene que ver por pues podríamos decir un cardenal que graba un video, lo sube a Facebook y pues llama a que a pocos días de la elección, sobre todo en la etapa de veda, a decir que pues si votaban por un color específico, pues estaban votando por una dictadura que vendría muy parecida a Venezuela y a Cuba, ¿no? Y bueno, al final, por la diferencia entre el primero y segundo lugar, que quedaron en el porcentaje de un punto 29%, podríamos decirlo así, se anula la elección porque al final, en el análisis primero de esa determinancia en concreto y de esa cuantitatividad, pero además del resultado de la elección y cuántas personas pudieron ver, ¿no? Y pudieron, podríamos decir, conocieron la cuenta en donde el cardenal, quien es bien conocido en Jalisco, ¿no?, cuánto pudo haber incidido en la votación. Me parece que además hay una línea muy grande sobre este principio, pero también es un principio constitucional, que al final no está en las causales de la ley. Y la siguiente, por favor.
Finalmente, me parece que este es uno de los casos emblemáticos que tienen que ver con la nulidad de elección por violencia política de género contra las mujeres. Y que no está en esa causal, que es por principios constitucionales, pero tampoco está en las causales que están en la Constitución para la nulidad de elección, sino que esta viene dada a partir de la desigualdad, a partir de estereotipos contra las mujeres, a partir del acceso a ser votadas de las mujeres, a partir de otro tipo de principios que rigen la elección y que no están en la ley electoral. Tal cual, podríamos decirlo. Y me parece que en este caso, el caso de Iliatenco Guerrero, en donde también a días de la elección y todavía el día de la elección había bardas muy cerca de donde estaban casillas, había frases como es tiempo de hombres y ninguna vieja más en el poder, las mujeres no saben gobernar, fuera las viejas no sirven. Y la diferencia entre el primero y segundo lugar fue de 0.97%, que eso se reflejó en 53 votos. Y teniendo este tipo de mensajes frente a las casillas, en el contexto, pues se probó que realmente, pues en el estándar de Puebla, que esto, pues al final había un alto grado de perjuicio en el principio de certeza que ocasionaba en el electorado para ir a votar. Este no ha sido el primer caso, también el año pasado se anuló otro caso por violencia política de género, que es el caso de Tlatlauca del Estado de México, ¿no? Y está generándose esta línea jurisprudencial también. Ahora en las elecciones que vienen habría que considerar este tipo de actos, sobre todo porque están estos ya precedentes. Anteriormente teníamos el precedente de la delegación de Coyoacán, que también se presentó por la demanda por violencia política de género, pero en ese caso la diferencia entre el primero y segundo lugar fue de 11 puntos, y entonces no existía una determinancia, ¿no? En cambio aquí habría que entender cuándo esta violencia política de género, a veces qué tanto la determinancia y otros principios contra las mujeres, los estereotipos, pueden influir en la validez de una elección. A la siguiente, por favor, porque sé que no tenemos tampoco tanto tiempo. La siguiente. Miren, a ver, esos casos, elegimos esos 5 casos nada más, para hacer como evidencia la teoría general del acto jurídico electoral, que debe de replantarse, de repensarse, de estudiarse. ¿Por qué? Porque me parece que estamos en un momento en el que el derecho electoral tiene que pensarse más, y porque hemos escrito sobre eso y porque hemos pensado sobre eso más en un principialismo electoral que en una legalidad. Y entonces nos parece que, si bien esa nulidad de casillas que les mencioné de Azcapotzalco, pues habría que pensar si esa nulidad de casillas porque alguien más recibió el voto que no era de esa sección, realmente eso incidía en el voto de las personas, por ejemplo, para anular esa elección. Por otro lado, ¿qué tanto los principios constitucionales están y son los que más se utilizan para la nulidad de elección? Por ejemplo, violencia política de género o en el crimen organizado, ¿no? Y entonces, pues, este planteamiento es razonable que exista esta lista de causales. El redimensionamiento de las de las nulidades electorales realmente lo que hace es, pues, pensar si el estudio de ellas, que están determinados en cada acto electoral, por ejemplo, en el momento en que votamos, en el momento en que se recuentan los votos, en el momento que se da la validez de la elección, en el momento del estudio de elegibilidad de los candidatos y las candidatas, realmente si todo esto incide o si todo esto podría replantarse en una teoría general del acto jurídico, ¿no? Porque además pensamos que esto puede facilitar tanto las decisiones judiciales como también a quienes impugnen y pueden impugnar elementos generales que en todo su contexto se podrían estudiar. Y sobre todo también considerar cómo la realidad la ley queda rebasada por la realidad, como en el caso, como les conté, del crimen organizado y de los casos de violencia política de género. Y eso sí, no dejar de lado el principio de conservación de los actos. La siguiente, por favor.
el principio de conservación de los actos públicamente celebrados y las líneas jurisprudenciales que se han ido creando. Y también por ahí creo que es importante también pensar las nulidades en una cuestión que me parece que en este planteamiento que estamos haciendo es pensar si las nulidades en cualquier otra materia el acto jurídico es declarado nulo, es posible impugnarlo. Pero ¿qué pasa en materia electoral si los ciudadanos no pueden impugnar la nulidad de su voto? Porque el ciudadano no sabe luego si su voto se anuló o no se anuló. Entonces también eso tendríamos que, me parecería que sería una pregunta dentro de las nulidades, ¿no? De decir, bueno, ¿se anuló mi voto o no? O cómo se replanteó, o cómo se estudió el voto. Con eso me parece que podríamos cerrar esta presentación respecto a repensar y redimensionar las nulidades electorales. Muchas gracias. A la siguiente, y a la siguiente puede ver en las redes del magistrado de la MAT. Eso, pero también la tuya, ¿eh? Bueno, la mía, por ahí la buscan. Por ahí la vendrá. La siguiente. Perfecto. A la siguiente. Pues, muchísimas gracias, qué interesante, y de verdad que sí coincidimos los que tenemos la experiencia jurisdiccional, que realmente en lugar de ayudar esta lista de nulidades nos ata de manos, porque pues finalmente llenamos de cuadros las sentencias con numeritos para ver o la comparación de dónde se instaló o quién los integró, y realmente no nos ayuda más que efectivamente, como decía el magistrado de la Mata, realmente violación a principios, y que realmente pues esto es lo que se busca ahora. Ojalá que haya una reforma en este sentido y que, como bien decían, nos consulten, porque nosotros somos los que aplicamos esa ley. Entonces, pues muchísimas gracias, muy interesante a tanto lo que nos aportó el magistrado de la Mata como la doctora Roselia Bustillo. Y pues bueno, abrimos una ronda de preguntas y respuestas. Obviamente les pedimos que sean concretas las preguntas por cuestión de agenda del magistrado y de la maestra Roselia. Entonces, adelante, tienen el uso de la voz. Magistrada, muy interesante la ponencia. Creo que el planteamiento de una teoría general de las nulidades a partir de principios está de vanguardia. Solamente me gustaría consultar si no sería necesario también ampliar los tiempos para poder presentar las demandas, porque tal vez esté ligado estos 4 días para poder impugnar la nulidad de una elección con esta lista de causales más al servicio de la ciudadanía, para tener un diálogo entre la autoridad jurisdiccional y los justiciables. Entonces, si, como por ejemplo, motivar un concepto de agravio en una demanda de amparo, tengo 15 días para plantearlo. Ahora, para poder plantear la nulidad de 100 casillas, tal vez el justiciable no pueda tan fácil identificar sin experiencia las irregularidades y motivar su determinancia en cada uno de los casos. Muy interesante su pregunta. A ver, voy a volver a enfatizar que se necesita una reforma electoral. Dicho eso, se tiene que repensar también los plazos de interposición, completos. A ver, en amparo pueden ser 15 días, ¿no? O sea, normalmente pueden ser 15 días. Pueden ser más, pero normalmente. Bien. Ahora, vamos a tomar eso como referencia. ¿Por qué son 4 días en nuestra materia? Porque todo es urgente, ¿verdad? Bueno, un dictamen de fiscalización de gastos ordinarios, ¿a poco es urgente? Pues no. ¿Por qué 4 días para hacer una demanda de un dictamen de fiscalización de gastos ordinarios? Ahí podrían ser 15 sin problemas. Inclusive ese plazo de 4 días es contrario al derecho a la defensa de las partes. Ahora, viene el tema en relación con, vamos a decirlo, con el tema de resultados electorales. Mire, ahora lo que se tiene que repensar el esquema completo. Aquí entre nos se tienen que establecer plazos de resolución que tengan que ver justo con las reformas sustantivas. Por ejemplo, lo que ha pasado ahora es que se acortó
digamos, la toma de posesión del presidente de la República. La elección, además, ahora va a ser, como todos ustedes saben, en octubre, ¿no? La elección es en junio, ¿no? Y siguen teniendo las reglas de resolución o fechas de resolución en agosto, ¿no? Es decir, puede repensarse el sistema completo. Si alguien me pregunta, yo echaría para atrás las cosas. Es decir, si estamos echando para atrás en junio, pues podría, por ejemplo, preguntarnos si este tiempo que se ganó, es decir, porque ahora la elección es antes, pues puede ganarse que sean 7 días para la presentación de la demanda cuando tenga que ver con resultados de las elecciones federales. Y locales, hay que poner plazos para que los tribunales locales resuelvan. Yo lo creo, a lo mejor no coincidimos o sí, pero hay que ponerlos. ¿Por qué? Porque después de los locales vienen los regionales y después la sala superior. Es decir, se necesita una ley que analice la justicia electoral como un conjunto, local, regional y sala superior, y que por lo tanto cree un sistema en el cual le dé, a mi juicio, a la regional al menos 15 días, que yo creo que 15 días apenas, de verdad apenas, 15 días para emitir una resolución, y a la sala superior también. Es decir, crear un sistema completo y repensar todo, romper todos los paradigmas. Estos 4 días eran muy lógicos cuando la justicia electoral era solo federal, y en esa época eran 3. Y como solo era federal, solamente tenía que ver con resultados de casillas, ¿no? Ya está. En el Tricoel eran 3 días, ya. Bueno, repensemos todo. Pero porfa, repensemos. Es que ese es el problema. Cuando tú eres político y crees que por eso sabes electoral, no, pues no. En fin, y escribes leyes de electoral, bueno, en fin. Roselia, ¿alguna, o esperamos otras preguntas para? ¿Alguna otra pregunta? Adelante, Gaby, por favor. Hola. Sí, se oye. Sí. Sí. El otro sí se oye. Ya. Mi pregunta es relacionada con el tema de la votación vía electrónica que comentaba el magistrado Felipe de la Mata. Brevemente tuve la oportunidad de ver en Berlín, un familiar mío votó vía correspondencia. Él no podía estar el día de que se iba a llevar a cabo la elección, entonces en el país, entonces pidió su boleta, le llegó por correspondencia, votó y la depositó en correo y así fue la emisión de su voto. Entonces, a mí me llama mucho la atención este sistema y quería preguntarle al magistrado qué beneficios o qué tan perjudicial sería para el Instituto Nacional Electoral y para los OPLES modificar nuestro sistema y que ahora se haya electrónico o por otro tipo de medios. Gracias. Bueno, me pasaron a mí el micrófono, así que yo voy a contestar previamente. A ver, a mí me parece que no creo que sea perjudicial, yo creo que sería mejor para los votantes, para las y los votantes, y también sería mejor para los institutos electorales el voto electrónico. Ahí me parece que tendrían que tener un sistema de seguridad importante, ¿no? Porque también hemos visto que en los votos electrónicos, sobre todo en algunas elecciones de Estados Unidos, ha habido algunos conflictos con los votos electrónicos. Entonces, me parecería que habría que tener un buen sistema, pero me parecería que también facilitaría, por ejemplo, a las personas que viven en otros lados este tipo de votación. El año pasado se sacó una sentencia de sala superior en donde se ordenó, y a mí se me hacía, la verdad es que raro que no existiera ya, y eso porque en muchos lados se ha hecho en otros países del mundo, en donde la votación se hiciera en los consulados y en las embajadas,
¿no? Y eso hace asegurar también el voto y no sea por correo, porque en muchos otros lados así se ha hecho, por ejemplo en España, en Brasil, en otros estados en donde sus embajadas y sus consulados es donde ponen su casilla para que se vota y para que se vote a las personas que viven en esos lugares, ¿no? En otros lugares de esos países y puedan votar para sus elecciones. Y en México fue la primera vez que el año pasado se ordenó que eso era posible, ¿no? Entonces me parece que, además de eso, el voto electrónico o el voto vía internet me parece que podría facilitar, nada más creo que sí, un sistema de seguridad sería importante porque creo que somos un país que todavía dudamos dentro de nosotros mismos, me parece. Yo voy a opinar que hay que romper todos los paradigmas. Frente a una nueva reforma electoral, romper todos los paradigmas. Yo no entiendo por qué tenemos que seguir haciendo las elecciones como se hacían en los 80s. A ver, ahora ha cambiado toda la tecnología y más allá de eso también, lo que usted dijo de voto anticipado por correo, ¿por qué no se puede hacer? Es que, a ver, ¿por qué no? Ahora, viene otra cuestión que tenemos que pensar. A ver, lo que yo he visto en la práctica, sobre todo en una elección de gobernador, fue que ahora hay como, antes era embarazo de urnas, ahora es secuestro de urnas, ¿no? Es decir, llegan algunas personas no tan buenas y dicen, venimos a secuestrar las urnas, las regresamos a las 6 de la tarde, y por supuesto llenas. Por supuesto anulamos esos municipios. ¿Pero por qué se pueden secuestrar las urnas? Pues porque se recibe toda la votación el mismo día por todas las personas. A ver, ¿no queremos que haya secuestro de urnas? Pues entonces lo que tenemos que hacer es diversificar las posibilidades en torno al voto. ¿Por qué tiene que seguirse haciendo? A ver, hoy día usted en su celular podría votar. ¿Por qué? Porque usted quizá tiene su banco por internet y a lo mejor tiene todos sus ahorros en su celular y en un segundito podría perder todo, todos sus ahorros, si fuera, vamos a decirlo, pues hubiera un hacker ¿no? Y sin embargo usted confía todo su dinero a un sistema electrónico en su celular. ¿Por qué no el voto? ¿Qué hacen bien los bancos que el INE no puede hacer? La verdad es que yo creo que se puede hacer perfectamente todo el mundo y entonces lo que podemos hacer perfectamente es romper todos los paradigmas, modernizar el sistema. El sistema es de los 80s, ya romper todos los paradigmas, así. Una reforma electoral en la primera mitad del sexenio, por consenso o amplio consenso en la medida de lo posible, que rompa todos los paradigmas. Ojalá se pueda. Pues muchas gracias por atender también estas preguntas y respuestas. Gracias, muy interesante. Vamos por el voto electrónico, yo creo en poco tiempo, porque digo, ya tienen nuestro iris, que más seguridad, ya lo tienen en las licencias, ya lo tienen, entonces vamos hacia allá. Muchísimas gracias. Adelante, Cintia. Para concluir con esta conferencia magistral, la doctora Estela García Herrera, vicerrectora académica de la Universidad de Jalapa, y la doctora Eva Barrientos Cepeda, magistrada presidenta de la Sala Regional Jalapa, hacen entrega de un reconocimiento por su destacada participación como disertadores de la conferencia magistral Redimensionamiento de las nulidades electorales, a la maestra Roselia Bustillos Marín, secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior, y al doctor Felipe de la Mata Pizaña, magistrado integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Con esto damos por concluida esta conferencia magistral. Agradezco la presencia de todas, todos y todas las personas que se encuentran en este auditorio. Asimismo, agradezco y me despido de las personas que siguieron la transmisión en vivo de este evento a través de los canales y las redes sociales institucionales. Muchas gracias, que tengan excelente día. No porque carezca de ella.